Hola chicos, esta semana vamos a empezar a trabajar con el último tema que corresponde a hipérbola con centro fuera del origen. La hipérbola con centro fuera del origen quiere decir, a diferencia de lo que trabajamos la semana pasada, que el centro ya no va a estar ubicado en la coordenada 0,0, sino que el centro de nuestra hipérbola ahora va a estar ubicado en cualquier parte del plano. Y el centro ahora va a estar definido por la coordenada h, k. Las consideraciones que se deben de tener en cuenta para la hipérbola fuera del origen van a ser exactamente las mismas. Los elementos y la condición del lugar geométrico obviamente no van a cambiar. Nuestros elementos ahora van a seguir siendo el centro, vértices, los focos y los extremos del eje conjugado. Por otra parte, vamos a seguir manteniendo las distancias entre el eje transverso real, es decir, que de vértice a vértice, la distancia que existe ahí va a ser igual a 2a, la distancia que existe de foco a foco va a ser 2 veces c, y la distancia que existe de los extremos del eje conjugado siempre va a ser igual a 2b. Ahora, nuestra condición del lugar geométrico es esta, es una diferencia de distancias y ya sabes que es igual a una constante, y esta constante corresponde pues a la longitud que existe de vértice a vértice. En esta semana pues vamos a trabajar con la ecuación ordinaria y la ecuación general de una hipérbola horizontal y vertical con centro en el punto h, k. Por lo tanto, se va a modificar un poco la ecuación ordinaria, que es justamente la que tú tienes en este sentido. Recuerda que una de las partes más importantes en las que te tienes que fijar, pues es justamente en definir o determinar las distancias del triángulo rectángulo que se forma a partir de los elementos que nosotros tenemos para construir nuestra hipérbola. Si observas ahora, cada uno de las coordenadas que influyen para la construcción de nuestra hipérbola dependen ahora de HK, A, B y C. Recuerda, A, B y C van a ser las longitudes de ese triángulo rectángulo y H y K pues van a corresponder ahora al centro de nuestra hipérbola. Observa que para el caso de la hipérbola horizontal vamos a tener ahora definida esta ecuación ordinaria: x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Observa nuevamente que aquí la variable que tiene el signo positivo es x, por lo tanto voy a estar trabajando con una hipérbola que abrirá en el sentido del eje de las. A partir de desarrollar la ecuación ordinaria, nosotros podemos llegar a la ecuación general. La ecuación general va a seguir manteniendo la misma regla o condición que habíamos trabajado la semana pasada, donde los coeficientes de a y de c, que acompañan a las variables elevadas al cuadrado, iban a ser diferentes y con signos diferentes. Los elementos, pues tú ya sabes que van a ser coordenadas que nos van a ayudar pues a definir los puntos más importantes y que nos van a permitir trazar a la hipérbola. El centro ahora va a estar definido por la coordenada h, k. ¿Por qué h, k? Pues porque hay una traslación en los ejes. Este centro de nuestra hipérbola será la coordenada h, k. Los vértices, el vértice 1 estará definido por la coordenada h más a, k. Este otro vértice estará definido por la coordenada h menos a, k. Uno de los focos estará definido por la coordenada h más c, k, y el otro foco estará definido por la coordenada h menos c, k. Los extremos del eje menor o conjugado estarán definidos con la coordenada h, k más b y h, k menos b, es este otro punto. El lado recto, recuerda que tenemos dos lados rectos y ese lado recto o esos lados rectos van a pasar justamente por los focos que nosotros tenemos. Recuerda que el lado recto es una longitud y esa longitud
pues nos va a permitir graficar o conocer la abertura que va a tener la hipérbola. Por otro lado, tenemos las ecuaciones de las asíntotas, que son las rectas en color naranja que tú tienes. Estas asíntotas van a estar definidas por estas dos fórmulas que tenemos por aquí. Al final de cuentas, las asíntotas pues nos van a representar rectas. Una recta con una pendiente positiva y otra recta con una pendiente negativa. Tenemos también la excentricidad, que es la división de C sobre A, y ya sabes que la excentricidad tiene como condición ser mayor que 1. Y finalmente tenemos el teorema de Pitágoras, que involucra precisamente a las distancias al triángulo rectángulo inscrito. Por otro lado, tenemos a la hipérbola vertical. La hipérbola vertical estará definida por esta gráfica. Si observas, es una hipérbola vertical, pues la hipérbola como tal, nuestro lugar geométrico, abre en el sentido del eje de las Y. Esta hipérbola vertical obviamente va a estar definida por una ecuación ordinaria, que es la que te estoy señalando. Observa que la ecuación ordinaria que tengo, ahora la variable que es positiva es la variable y. Por esa razón, yo puedo saber que esto corresponde a la ecuación de una hipérbola vertical. Lo mismo, para poder encontrar la ecuación general se satisface el mismo criterio, es decir, simplificar la ecuación ordinaria e igualarla a 0. En la ecuación general tú vas a llegar a una expresión parecida a esta, donde vas a tener dos variables elevadas al cuadrado y los coeficientes que acompañen a esas variables van a ser números diferentes y con signo contrario. Los elementos van a estar definidos por el centro, que va a ser la coordenada h, k. Los vértices van a estar definidos por las coordenadas h, k más a para un primer vértice, h, k menos a para el otro vértice. Para los focos será una coordenada h, k más c, y la otra coordenada será h, k menos C, y con eso definimos los focos. Para los extremos del eje menor o conjugado, pues tenemos que es H más B, K, y H menos B, K. Tenemos la fórmula que nos ayuda a definir el lado recto. Tú ya sabes que el lado recto es una longitud que va a pasar siempre por los focos. Tenemos las ecuaciones de las asíntotas. Las asíntotas, recuerda que son estas rectas, que en este caso tenemos pintadas en color amarillo, y bueno, una de las rectas tiene una pendiente positiva y la otra recta tiene una pendiente negativa. Observa que estas asíntotas siguen pasando por las esquinas del cuadrado o rectángulo que se va a formar en la construcción que nosotros hagamos. Esta construcción de este cuadrado rectángulo que va a surgir por ahí es muy importante porque nos va a ayudar a definir justamente la abertura que va a tener la hipérbola. Entonces, fíjate muy bien que este rectángulo cuadrado que se forma pasa por los vértices y por los extremos del eje conjugado para cada una de las construcciones que tenemos en la hipérbola. Y bueno, en la hipérbola vertical también tenemos la excentricidad y la condición del teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, acá la recomendación para poder trabajar con la hipérbola vertical o horizontal es primero fijarte muy bien qué tipo de hipérbola tienes. Y obviamente eso lo vas a averiguar a través de la ecuación ordinaria. Quien tenga el signo positivo de las variables, ya sea X o Y, de ello dependerá si trabajas con una hipérbola vertical o trabajas con una hipérbola horizontal.